Capítulo 15. Nigromante, fin. Monstruos gigantes parecidos a pájaros volaron alrededor del escarpado acantilado. Había una infinidad de monstruos, incluido uno conocido como el pequeño pterodáctilo, el pájaro con pico de espada, y otro cuyo cuerpo era medio transparente, el murciélago transparente. Lo único que estos monstruos tenían en común era su feroz apetito por las presas. Tenías que prepararte para dar tu vida si querías escalar este acantilado. ¿Estás pensando seriamente en escalar este acantilado? El guía habló lentamente con el rostro pálido. Incluso mientras venía aquí, Muyong cazaba incesantemente. Mostrarle a alguien el camino significaba que ese alguien tenía que estar vivo. Muyong maximizó ese razonamiento sutil y viajó tan lentamente como pudo. Incluso si el guía entendiera sus intenciones y viajara a lugares donde no había monstruos, Muyong siempre encontraría una manera de atraer monstruos hacia él. Como dicen, obtuvo el valor de su dinero. Y gracias a eso, el que sufrió fue el guía. Solo llegaron 2 días más tarde de lo que esperaban, pero la apariencia del guía hacía que pareciera que había envejecido algunos años. Voy a escalarlo. Muyong respondió como si no fuera gran cosa. A diferencia del guía, usó angustia para acumular continuamente resistencia para no estar tan cansado como pensaba. El rostro del guía se puso rígido y abrió la boca. Dentro de los límites del templo y el bosque, este es uno de los lugares más peligrosos aquí. Ya que estamos aquí, puedo subir hasta el final, pero... No, gracias. Era como si el guía le estuviera ofreciendo un último servicio, pero Muyong se negó rotundamente. El acantilado de la agonía. En la cima, se encontraba la clase secreta, el nigromante. Y una de las pocas condiciones para recibir la clase de nigromante era escalar el acantilado, solo. Si aceptara la ayuda del guía, todos sus esfuerzos perderían sentido. Realmente tienes un espíritu completamente aventurero. El guía meneó la cabeza de un lado a otro. Aunque tuvo este pensamiento numerosas veces mientras venía aquí, el humano frente a él definitivamente no era normal. Realmente no podía decir lo que estaba pensando. Se sentía como si estuviera corriendo imprudentemente hacia su objetivo, pero como actuó como si tuviera 12 vidas, sintió que era un poco contradictorio. Las personas que tienen objetivos claros valoran su vida. Para lograr sus objetivos no dudarían en utilizar cualquier método necesario, pero al menos valorarían sus vidas. Sin embargo, al observar las acciones de Muyong, se sintió como si se moviera bajo la premisa de que iba a morir. ¿No le importa su vida? Mientras venía aquí, Muyong enfrentó situaciones en las que, si no fuera por la guía, habría muerto al menos 50 veces. Si hubiera cometido el más mínimo error, habría perdido la vida. Aunque había prometido mantenerlo con vida, aún así fue imprudente. Es más, el acantilado de la agonía era conocido como uno de los lugares más peligrosos incluso en el bosque. Lógicamente hablando, fue difícil resolver este asunto con el nivel actual de Muyong. ¿Pero todavía quería intentarlo? Y sin ninguna ayuda. Estaba completamente loco. Por eso, el guía se emocionó. ¿Hasta dónde podría llegar este humano loco? Parecía que había pasado mucho tiempo desde que se sentía así. Aunque sus recuerdos no estaban completos, sentía que habían pasado algunas décadas desde que había sentido este tipo de sentimiento. Si tan solo volviera con vida. La guía imaginó un escenario imposible. El Templo Azul era un lugar donde las personas que intentaban lo imposible serían recompensadas con razón. Si por casualidad Muyong regresaba después de escalar el acantilado, el guía no tenía más remedio que admitir que Muyong no estaba loco, simplemente era diferente. Así es. Diferente.
Aquellos que recorrieron un camino completamente diferente al de los demás fueron conocidos como héroes. Aunque había muchas personas que decían ser héroes, a los ojos del guía, todos eran incompetentes. Sin embargo, el ser humano frente a sus ojos parecía estar fuera de lo común. Si puedes pasar la prueba de Cliff, te diré mi nombre. Un pequeño remolino de emoción apareció en los ojos del guía. Y Muyón lo miró a los ojos como si lo estuvieran atrayendo. Ahora que lo mencionas, el guía, el mago supremo eran simplemente títulos, no había nadie que supiera su verdadero nombre. No parecía que ni siquiera los dioses demonios supieran su nombre. ¡Qué extraño! Hasta ahora, nunca había pensado en ello. Ni siquiera sentía curiosidad. El hecho de que fuera capaz de luchar contra los dioses demonio durante 10 días era importante, su nombre no era realmente tan importante. Por supuesto, la pregunta era si habrá algún cambio al saber su nombre. ¿Realmente tengo que saberlo? No habrá ninguna desventaja por saberlo. La expresión del guía era extremadamente seria. Muyón se encogió de hombros y se dio vuelta. Haz lo que quieras. No había ninguna razón para que se negara si insistía en decírselo. Sin embargo, era más importante escalar el acantilado. Vaya. Los feroces vientos atacaron a Muyón. Como una ramita que se balancea, trepó peligrosamente por el acantilado. Lo único que se confirmó al leer su historia fue que había escalado este acantilado. El visor de estado que leyó después de matar al nigromante no era muy detallado. Todo lo que sabía era que la clase nigromante se alcanzaba escalando el acantilado y matando a los 5 guardianes. Por supuesto, Muyón no tenía forma de saber los métodos que había utilizado el nigromante anterior. Por eso aumentó sus estadísticas lo más que pudo. Para prepararnos para cualquier situación. ¡Wow! Un pájaro con pico de espada apuntó a la espalda de Muyón con su pico afilado. Muyón inmediatamente usó angustia para cortar su pico por la mitad. La mayor agilidad mejoró los sentidos de Muyón. Cuidar de un pájaro que emitía un sonido mientras corría hacia su presa era sencillo. ¡Wow! ¡Cobo! Sin embargo, cuando uno murió, como si se estuvieran vengando de su camarada caído, 10 pájaros con picos de espada se abalanzaron sobre él. Desde el principio, nunca tuve la intención de esquivarlo. No había nada más bárbaro, pero el método que eligió Muyón fue un enfrentamiento directo. Planeaba aplastar todos los obstáculos e intentar escalar el acantilado directamente. Respiró hondo, acercó su cuerpo al acantilado y ejerció angustia. ¿Hasta dónde subió? Las nubes tocaron la parte superior de su cabeza. Casi llegamos. Todo su cuerpo era un desastre. Si no hubiera recibido la armadura de cuero al batir el récord de caza, habría sufrido algunas heridas fatales. Los 100 pies gigantes que saltaban entre las rocas eran especialmente peligrosos. Casi muere aplastado por un 100 pies que se enroscó alrededor de su cuerpo. Otros habrían jurado que estaba completamente loco y que había perdido la cabeza, pero para Muyón, estas situaciones no eran particularmente extrañas, ya que escalar un acantilado interminable era parte del régimen de entrenamiento del bosque de la muerte. Si no escalas, mueres. Incluso si subieran, morirían de hambre o caerían y morirían. La mitad de sus compañeros reclutas murieron simplemente escalando un acantilado. Un orco rojo. Rápidamente puso fin a sus pensamientos mientras subía a la cima del acantilado y miraba a su alrededor. Había una única cueva en el centro de la cumbre. Y en la entrada de la cueva, había un orco de piel roja haciendo guardia. Parecía ser uno de los 5 guardianes, sin embargo, no parecía normal. El aura de lucha emitida por su cuerpo.
Sus músculos y su físico templados hacían que pareciera que había nacido para luchar. Kuruk. El orco rojo miró fijamente a Muyong. Ven a mí. Kadak Kadak. Muyong hizo un gesto con el dedo. Kururuk. El orco rojo agarró su gran hacha y corrió hacia Muyong. Su hombro se dislocó. La fuerza bruta del orco era mayor de lo que había imaginado. Si se hubiera convertido en una batalla de fuerza, no habría forma de que él ganara. Consiguió su victoria enteramente gracias a sus exquisitas habilidades. Puñalada. Mientras apuñalaba el centro del cadáver del orco, Angustia comenzó a absorber la sangre. Pudo recuperar un poco de su resistencia vacía, pero este método fue solo temporal. Sin embargo, Muyong inmediatamente comenzó a moverse. Kejejek. El siguiente oponente al que se enfrentó fue un ladrón de Noul. Fiel a su nombre, era increíblemente rápido. Apuntó al cuello de Muyong con su daga envenenada. Desafortunadamente, la pareja fue mala. Muyong era un asesino insuperable. Pudo predecir todos los movimientos del No Thief. La pelea concluyó en 5 minutos. Esto me está volviendo loca. El vencedor fue obviamente Muyong. Sin embargo, gimió después de matar al ladrón de Noul. Su pierna fue envenenada. Definitivamente debería haberlo evadido, pero la daga se alargó y le cortó la pierna. Fue completamente su culpa. Sin embargo, cada guardián con el que luchó dejó una herida. Era como si estuviera predeterminado. Era como si por cada guardián de la puerta, el retador tuviera que recibir una herida. Muyong no se detuvo. Para expulsar el veneno restante, se necesitarían 5 días más, pero no tuvo tiempo. Como resultado, sus acciones se volverían más duras cuanto más heridas recibiera. Al igual que los incontrolables guerreros nórdicos, se volvió loco. Al final, pudo cazar al último guardián. Suspiro. Suspiro. Jadeó pesadamente mientras contemplaba los trozos de lo que solía ser una serpiente gigante. Creo que voy a morir. Su tez estaba mortalmente pálida. No podía poner fuerza en sus dedos. La pelea fue intensa hasta ese punto. Salió victorioso por poco en la lucha a vida o muerte. Muyong cayó al suelo. Parecía que realmente se había esforzado demasiado. Puede que haya habido una mejor manera de hacer esto. Como solo había un guardián por pelea y no había límite de tiempo. Quizás si se hubiera tomado su tiempo habría podido ganar más fácilmente. La persona anterior en obtener la clase nigromante debe haber pasado días descubriendo formas de derrotar a los 5 guardianes. Sin embargo, Muyong tontamente se abrió paso. Aplastó todo con un asalto frontal. Fue realmente un intenso ataque sorpresa. Superar el peligro me hace más fuerte. Solo sabía cómo hacerse más fuerte esforzándose hasta sus límites. Incluso si alguien amablemente le enseñara un método diferente, el actual Muyong seguiría por este camino. Esforzarse así era definitivamente peligroso, pero creía firmemente que si lo soportaba, daría un paso hacia su crecimiento. Soporté esta vez y seguiré aguantando. Muyong apretó los dientes. Él no morirá. Vive como quieres y logra tus objetivos. Al poco tiempo, su visión se volvió borrosa. El Señor de la Muerte ha elegido al usuario.